Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer enormemente a los organizadores de este coloquio por la invitación a participar aquí. Desarrollaré a continuación algunas consideraciones sobre la regulación en Argentina, sobre la reserva y la confidencialidad de los datos personales e institucionales. En este lugar, en primer término, corresponde resaltar que en Argentina el derecho de acceso a la información es no solo un derecho fundamental que garantiza la transparencia y la buena gestión pública del gobierno, sino que también es un derecho humano que está protegido en la Constitución Nacional Argentina y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Justamente en la Constitución Nacional Argentina son 8 los artículos que consagran este derecho tanto en forma implícita como explícita o de manera expresa. A nivel infraconstitucional no contamos con una ley nacional que proteja este derecho, aunque sí contamos con un decreto del Poder Ejecutivo, que es el decreto 1172 del 2003, que regula la posibilidad de acceso a la información. En este marco se establece como principio general el acceso a la información, es decir, que toda información estatal se presume pública, es decir, que es deber del Estado argentino cumplir con la regla de publicidad de los actos de gobierno. Pero como todos los derechos, no es un derecho absoluto, por lo que reconoce ciertas limitaciones, que es de lo que me ocuparé de explicar brevemente aquí. En la legislación interna argentina resulta claro que la reserva de información puede mantenerse solamente mientras la publicación de la información reservada pueda comprometer los bienes que se protegen con esa reserva. En este sentido, siempre la reserva de la información debe tener un plazo razonable, vencido el cual el público tendrá derecho a conocer la respectiva información. Acerca de las excepciones y de los límites al derecho de acceso a la información, la Corte Interamericana, que es un instrumento con jerarquía constitucional al cual Argentina ha reconocido su jurisdicción, ha establecido ciertos ejes. Por un lado, el principio de máxima divulgación, que establece la presunción de que toda información es accesible y está sujeta a un sistema limitado de excepciones, las cuales deben estar siempre fijadas por ley. Por otro lado, el Estado tiene la carga de la prueba de demostrar que las limitaciones del derecho a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre la libertad de expresión. Asimismo, para restringir de manera legítima el derecho de acceso a la información, se debe cumplir con un test tripartito de proporcionalidad en el que se observan los siguientes requisitos. Por un lado, que las restricciones estén definidas en forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material, que las restricciones aseguren el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y que protejan la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, y que las restricciones sean necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines que persiguen, estrictamente proporcionadas al interés que las justifica e idóneas para lograr estos objetivos. Es así que al momento de analizarse una restricción al derecho de acceso a la información, debe tenerse en cuenta el equilibrio entre los diferentes intereses en juegos y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención Interamericana, pues las excepciones solo son aplicables cuando se pueda demostrar la existencia de un daño sustancial a los intereses protegidos y cuando el daño a tales intereses sea mayor que el interés público de tener acceso a la información. Asimismo, se debe demostrar que la protección del objetivo que se busca salvaguardar con la limitación no puede alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo del derecho de acceso a la información.
En cuanto es en lo referido a la protección de los datos personales, estos se configuran como uno de los límites del derecho de acceso a la información. La Constitución argentina, justamente en su artículo 43, prevé una acción específica e inmediata para acceder a los datos personales que se encuentren en registros o en archivos estatales o en bancos de información privados que estén destinados a proveer informes. No obstante, esta acción que prevé la Constitución, contamos con la Ley 25.326 que regula el habeas data. Esta ley tiene como objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, en registros, en bancos de datos, ya sean estos públicos o sean privados y estén destinados a dar informe, y esto es con el objetivo justamente de garantizar el derecho al honor o a la intimidad de las personas, así como también el derecho de acceso a la información. Sin embargo, no es necesario un consentimiento respecto de estos datos cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público y restricto, se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado, o se trate, por ejemplo, de listados cuyos datos se limiten al nombre, el documento de nacionalidad, la identidad tributaria o previsional, o deriven de una relación contractual, científica o profesional y resulten necesarios para ese desarrollo. Asimismo, cuando se recaban datos personales, se debe informar previamente a los titulares en forma expresa y clara la finalidad para la que serán tratados y quiénes pueden ser los destinatarios o las clases de destinatarios, la existencia de archivos, registros, bancos de datos o de cualquier otro tipo y la identidad y el domicilio del responsable. Así como también se debe informar la consecuencia de proporcionar esos datos. Todo esto sin perjuicio de que toda persona puede solicitar al organismo de control relativa a la existencia de archivos, registros, bases o banco de datos personales, la finalidad y la identidad de sus responsables. Y este registro que se lleva, conforme establece la ley, es de consulta pública y gratuita. No obstante que este derecho de solicitar información y el acceso a ella, que las personas tienen a ellas, las personas cuentan con el derecho de rectificación, de actualización o de supresión de esta información. De esta manera, el responsable o el usuario del banco de datos debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los datos personales del afectado, siempre en un plazo máximo, conforme a lo que establece la ley, de 5 días. A este régimen también es importante destacar que existen excepciones que están taxativamente enunciadas por la ley. Los responsables o los usuarios del banco de datos pueden, mediante una decisión fundada, denegar el acceso, la rectificación o la supresión en función de la protección de la defensa de la nación, del orden y la seguridad pública o de la protección de los derechos e intereses de terceros. La información sobre los datos personales también puede ser denegada por los responsables o usuarios de bancos de datos públicos cuando se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o actuaciones administrativas. Por último, en torno a la protección de datos institucionales, se destaca que tratándose de información que tiene carácter que esencialmente es público, solo puede justificarse el secreto por un interés igualmente público. Esto es, que el mismo argumento que justifica la transparencia es el que justificaría el secreto. Cuando la divulgación de información pone en peligro a la sociedad y a los individuos que la integran, entonces ahí podrá legalizarse la reserva. Otro fundamento que avala la confidencialidad de los datos obrantes en documentos estatales tiene como base el eficaz funcionamiento de las entidades
que deben proveer información. Así, solo se legitima el secreto en los supuestos en que resulta esencial para el objetivo que se busca y cuando esa finalidad se pondera más valiosa que la transparencia. En este orden de ideas, seguidas las pautas por el derecho internacional de los derechos humanos, el secreto sería compatible con el Estado constitucional de derecho siempre que se cumplan con determinados principios generales. En primer lugar, respetar que la regla es el acceso y la denegatoria o el secreto sería la excepción. En segundo lugar, que las excepciones corresponden que sean estrictamente creadas por ley. En tercer lugar, que las limitaciones siempre deben referirse a materias específicas que estén expresamente previstas en la Ley Nacional de Acceso a la Información o en otra ley de igual jerarquía. En cuarto lugar, la reserva tiene que estar limitada en el tiempo, en cada caso concreto, y si no lo está, el secreto automáticamente cesaría en el plazo en que la normativa a nivel general lo determine. Y en quinto lugar, que toda información que fuese reservada o confidencial antes de destruirse debería publicarse. En este marco se resalta que es imposible imaginar un Estado sin un ámbito de reserva en determinadas materias o determinadas cuestiones. Por ello, lo que está prohibido, lo que resulta incompatible con la democracia, no es el secreto, sino que el mismo no tenga como origen o como fundamento una ley. Así, se podría afirmar entonces que la reserva procede concretamente por motivos de defensa, de seguridad nacional o de política exterior, lo que vale decir cuando se diera alguno de los supuestos establecidos por la propia Constitución en supuestos de emergencia. Para ir concluyendo, el derecho de acceso a la información importa un claro desprendimiento de los pilares fundamentales en los que descansa la forma republicana de gobierno y la publicidad de las políticas públicas. El hecho de que en Argentina tenga rango también de derechos humanos, fija una pauta de interpretación, la que debe interpretarse a la luz justamente del principio republicano de gobierno y de los principios democráticos actuales. Esto es, considerarlo de la forma más amplia posible como regla, y todas sus restricciones entonces deben pasar por este test de razonabilidad y proporcionalidad que ha fijado la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchas gracias.